Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar acerca de la ciencia de la teología. Esta asignatura pertenece a la doctrina de Jehová. Y estamos estudiando los lugares donde habita Dios. Ahora vamos a continuar con el punto número 5. Cómo en los lugares altos David puso sacerdotes para que ministrasen y sacrificasen. Mire cómo todo eso se hacía en las partes altas, ¿no? Porque en las partes altas, indudablemente, como ya sabemos, pues viene el poder de Dios. Amén. Bien. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 39 al 40, nos dice esta verdad. Dice así: asimismo, al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. En el lugar alto que estaba en Gabaón. Dice, para que sacrificasen continuamente. ¿Qué iban a hacer los sacerdotes? Que iban en el lugar alto, en la parte alta, ahí se iban a hacer sacrificios, dice, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar de los holocaustos, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Mire cómo en las partes altas se realizaban los sacrificios, habían sacerdotes que ministraban desde la parte alta. Entonces, ¿quién es el que enseñó que en la parte alta debían haber ministros, debían haber sacerdotes? Jehová, bajo estas normas, mire, que en los lugares altos, ahí se pusieron sacerdotes para que ellos sacrifiquen continuamente. Entonces, los sacerdotes subían en las partes altas, como podemos ver, que es en Gabaón, en la parte principal, y ahí, en las partes altas, desde ahí hacían los sacrificios. La gente miraba desde el pueblo, la gente miraba desde abajo, y entonces ellos, en la parte alta, comenzaban ellos a hacer sus sacrificios. ¿Por qué en las partes altas? Porque en las partes altas mora la presencia de Jehová. Amén. Es uno de los lugares donde vive Dios. Entonces estamos viendo cómo es que todas las cosas se realizaban en las partes altas. Y eso vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Vemos cómo todos los grandes sucesos se realizan en las partes altas siempre, ¿no? Amén. Y se pone sacerdote. Esto es lo original de Dios. Dios, ¿por qué manda que sea arriba? ¿Por qué no puede ser abajo? Porque el Señor desde arriba sabe que hay un poder especial que viene sobre todos la parte baja. Ahora, esto que es el original de esto es que el enemigo, ¿no?, ha tomado y han copiado. Por esa razón es que los brujos, los chamanes, los adivinos se van en las partes altas también. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy ellos toman las partes altas. ¿Y quién le ha enseñado eso? ¿En qué libro está? Ellos solamente copian, nada más. Copian, amén. Copian ¿de qué? De lo que Dios hizo, ¿no? El diablo siempre ha copiado, ha falsificado todo lo que Dios ha hecho. Siempre el diablo ha hecho eso, amén. Siempre ha falsificado todo lo que Dios ha hecho. Por esa razón, ya sabemos, hermano, quién ha hecho el original. Es Jehová, amén. Jehová. Entonces, cuando alguien le diga, oye, ¿por qué los brujos toman las partes altas? Porque ellos están creyendo y queriendo también influir sobre la parte baja, tomar poder, porque Dios ha dicho pues que en la parte alta está el poder y desde ahí vienen las obras extraordinarias. Ellos también quieren copiar. Ellos copian de todo, pues. Copian de todo. Los brujos copian todo lo que han hecho. Por esa razón es que también las tablillas que nosotros lo conocemos, como el Urim Tumim, ellos también lo copian, ¿no? Ellos también no tienen tablilla, pero tienen huesitos y con huesos de muerto tiran para hacer lo que se llama sortilegio. En la escritura lo llaman suerte, ellos lo llaman sortilegio, ¿no? Ellos
también hacen lo mismo, toman coca y con coca tiran al aire para que de esta manera tratar de adivinar qué es lo que le va a venir a la persona. A veces toman agujas y con agujas también tiran para poder ver qué es lo que viene. Y así, eso se llama suerte, ¿no? Sortilegio. Entonces, cuando le digan a usted, pero el echar suerte no es malo, un momento, el echar suerte no es malo. Va bien, ese es el original. El original es Dios. Dios dijo, vas a echar suerte. El diablo se copió de eso. Amén. Es lo mismo. Oye, pero orar, ayunar arriba en el monte no es malo porque los brujos también hacen eso. Es que los brujos no fueron primero. Pues. Lo primero fue Jehová. Jehová enseñó que desde la parte alta debían tomarse. Entonces ellos se copiaron. No porque ellos se copian, nosotros pues vamos a decir, oye, no debemos hacerlo. Amén. Además, todo lo que los brujos puedan hacer, hermano, no tiene poder. Amén. Y así, muchas cosas los brujos han copiado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando hay que ellos toman unos muñequitos, ¿no es cierto? Unos muñequitos, los juntan los muñequitos y lo hacen un amarre, ¿no es cierto? Al muñequito, para que de esta manera la pareja no se separe, ¿no? Pero eso ¿de dónde aprendieron? De la Escritura, porque el Señor dijo así, cuando tú quieres juntar dos naciones, toma dos palitos, pon Israel, el otro ponle Judá, pégalos juntos estos dos palitos, Judá y Israel, amárralos, átalos, tómalos bien firme y se van a juntar las naciones. Entonces, ¿quién enseñó eso? Eso enseñó Jehová. Entonces, los brujos toman eso como una imitación. Entonces, por esa razón es que el original es Jehová. Amén. Lo mismo, los sacrificios se realizan en las partes altas. Cuando recuerdo que fui a la ciudad de Cusco, ¿no? En la ciudad de Cusco me dicen unos hermanos, doctor, aquí en las partes altas de los cerros, ahí hacen sacrificios humanos de niños. Ahí sacrifican en las partes altas, en los cerros, hay sacrificios humanos, a veces hay huesos ahí, ¿no? Hacen sacrificios humanos. Entonces, ¿de dónde salió esa idea de hacer sacrificio humano? Están imitando, miren, los sacrificios se realizaban en las partes altas, ¿no? Entonces, ellos copian para que de esta manera puedan ellos también traer poder. Pero no hay poder sino bajo el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Parte 6, vamos al punto 6. El tabernáculo que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto fue levantado en el lugar alto de Gabaón. ¿Dónde se levantó el tabernáculo? En la parte alta. Miren, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 29. E incluso templos, ¿no? Ustedes saben que primero fueron altares. Se hacían altares, que son montículos de piedra, esos son altares. Pero luego se pasó a lo que es el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo ya es una edificación, pero de maderas y de tela, ¿no? Eso es el tabernáculo. Vamos a ver cómo el tabernáculo se hallaba en la parte alta también. Dice así, dígalo conmigo, a ver, después de mí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Mire, el Señor mandó, ponlo en la parte alta, el tabernáculo, ahí tiene que estar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Jehová tiene también su templo, estamos hablando en el tercer cielo, ¿no es cierto? En el cielo de Dios. Ustedes saben que el cielo de Dios es el cielo donde vive Jehová, y donde vive Jehová, ahí tiene también su monte, que se llama el Monte Santo, y encima de ese Monte Santo, en el cielo de Dios, ahí está su templo de Jehová, su santuario. Y ahí tiene su trono. Amén. Amén, hermano. Jehová tiene su trono es trono de fuego. Y Jehová también se presenta como un Dios de fuego, fuego consumidor. Amén.
Y el monte es un monte de fuego también, piedras de fuego. Son las piedras donde Dios habita, es de fuego. Y corre de su trono sale un río de fuego también, ¿no? Jehová, ¿por qué? Porque Jehová se presenta en forma de fuego. Él es fuego consumidor, ¿no? Bien, como Él tiene su monte arriba, entonces el Señor dijo, hace el tabernáculo arriba en el monte. ¿Por qué? Porque el Señor estaba tratando de enseñar a Moisés, así como yo tengo mi monte, también vas a tener un monte acá, pero aquí, en la tierra, ¿no? Amén. O sea, está haciendo una figura de lo que Él tiene arriba. Así también se iba a hacer. Por eso dice que, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Sigue diciendo, Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 3, dice, y fue Salomón, repita conmigo, y fue Salomón, y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón. ¿Ven? Todos fueron al lugar alto donde había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Entonces, arriba en el monte estaba el tabernáculo. Amén. Amén, hermano. En la parte alta, en una meseta, ahí, el tabernáculo. En una meseta de la parte alta, allí pusieron. Y ahí la gente iba a adorar a Dios, en la parte alta, ¿ves? En la parte alta de Gabaón, ahí estaba el tabernáculo. Y ahí se hacían sacrificios. Y ahí se presentaban los holocaustos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ahí tiene que ser. Amén. Porque así como acontece con el tabernáculo en la tierra, Dios en los cielos también tiene su santuario, también en un monte. Amén. ¿Y por qué en el monte? Porque recuerden, del monte viene el poder. Amén. De las alturas viene el poder. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué cree usted que Dios bendijo al aposento alto? Porque está en la parte del monte. Amén, lo alto de un monte. Y ya muy pronto la gente verá con sus ojos, y cuando usted vea este video, usted verá, oye, es cierto, de arriba, de estar en la cima de un cerro, bajamos a una tierra que la gente no podía comprar, las iglesias no podían comprar, bajamos a un lugar industrial. ¿Por qué? Es que quien tome el monte, tome el valle. La gente va a decir, ¿y cómo así lo has logrado? ¿De qué manera lo has logrado? Cuando le pregunten a usted de la gente, usted le va a decir, lo que pasa que esta iglesia proviene de lo alto, del aposento alto, habitación alta, un lugar alto. Nuestro templo se encontraba en la parte alta, y quien toma el monte, pues toma el valle, ¿no? Esa es la razón. Amén. Punto 7. Los ministros o sacerdotes predican a la congregación desde un lugar más alto que el pueblo. Amén. Desde un lugar más alto, mire, su prédica siempre es lugar más alto. ¿Por qué? Eso también sucede en los templos. Por esa razón que en los templos, ¿no?, en la parte más alta, ahí se ponen los predicadores, ahí se ponen los sacerdotes. Antiguamente también era así. Ellos se ponían en la parte alta y el pueblo estaba en la parte más baja, ¿no? De lo alto siempre se predica para abajo, ¿no? Vamos a verlo. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, dice, puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, diga conmigo, donde estaba más alto que el pueblo. Desde arriba viene la palabra, para abajo, ¿no? Les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Entonces le está diciendo así, ¿no? ¿De dónde predica? ¿De dónde habla? De la parte alta, ¿no? Porque de la parte alta siempre viene la predicación, el mensaje para la parte baja. Nehemías capítulo 8, verso 5, igualmente nos dice esta gran verdad. Mire lo que dice.
Abrió pues Esdras, ahora estamos con Esdras. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque, diga conmigo, estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Amén. Entonces, ¿por qué debe ponerse el predicador? Porque está trayendo mensajes de Dios. El mensaje de Dios viene de arriba para abajo. Amén. De arriba para abajo. Amén, hermano. En una oportunidad yo recuerdo haber visto un hermano, un empresario, hizo un templo. Pero este templo lo hizo, a la gente lo ponía más arriba y así venía en escalones para abajo, así. Y abajo estaba el expositor. El expositor estaba abajo, entonces el expositor tenía que mirar así a todos, porque todos estaban arriba, ¿no? Lo hizo de esa manera. Pero el Señor nos está enseñando que cuando tú quieras hacer algo, cuando quieras predicar, tienes que ponerte en la parte alta, ellos en la parte baja, ¿no? De esa manera viene la palabra, con poder. Amén. Vemos acá, por ejemplo, esta imagen, como ellos siempre en la parte alta y el pueblo venía en la parte baja. O sea, siempre así, ¿no? Siempre se predicaba así. De una manera figurada, siempre el Señor, el Espíritu Santo también ha dicho, ¿no?, que Él, desde lo alto, Él clama, como dice Proverbio capítulo 9, verso 1 al 3, hablando del Espíritu Santo. Miren lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también dice que Él se pone en la parte alta, y de la parte alta Él comienza a predicar, dice. Repitan conmigo. La sabiduría edificó su casa. ¿Quién es la sabiduría? El Espíritu Santo. Aquí, en este caso, el Espíritu Santo se llama sabiduría. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, o sea, armó, ¿no?, toda su organización, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Sigue diciendo. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Ve? Mire cómo el Espíritu Santo sobre lo más alto de la ciudad clamó. Él siempre en la parte alta. Recuerden bien, la parte alta es muy importante siempre para influir en la parte baja. Amén. Muy bien, pasemos al punto 8. En lo alto de su casa habrá gozo, alimento y sanidad. El Señor ha dicho que en lo alto de su casa va a haber alimento, va a haber gozo, alimento, ¿no? Alimento, sanidad, dice. Jeremías capítulo 31, verso 10 al 14, nos dice, ¿de dónde va a salir eso? En lo alto de su casa. Dice así: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de su mano, del más fuerte que él. Sigue diciendo. Y vendrán con grito de gozo. Diga conmigo. Y vendrán con grito de gozo en lo alto de Sión. Y correrán al bien de Jehová, al pan. Mire, la gente va a correr, dice, cuando de arriba, de lo alto de Sión, de su templo de Dios, la gente va a correr hacia el pan. Va a correr al templo para obtener pan, ¿no?, que es un pan espiritual. Al vino, es un vino espiritual, ¿no es cierto?, que es el vino el que da alegría, el que da gozo, ¿no es cierto? El pan, el que da alimento. Al aceite, ¿no?, a esa unción, ¿verdad? Y al ganado de las ovejas, a la vestimenta de las vacas. Su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza. En lo alto, la virgen se va a alegrar en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo. Mire, en lo alto voy a cambiar su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Amén. Sigue diciendo. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Aquí está hablando una abundancia, ¿no? Una abundancia que le iba a saciar
al alma del sacerdote, ¿no? Y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Entonces, ¿de dónde va a venir la enseñanza? ¿De dónde va a venir el pan? De lo alto. ¿De dónde va a venir el vino? De lo alto. ¿De dónde va a venir los alimentos? De lo alto. Amén. La palabra de Dios siempre viene de lo alto. Amén, hermano. De lo alto, mire. Amén. De lo alto viene la palabra. De lo alto viene el pan. De lo alto viene el alimento sólido. De lo alto viene el aceite. De lo alto viene la unción. De lo alto viene el gozo y la alegría. Bendito sea su nombre. Fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Querido hermano, yo quiero decirle una gran verdad. Y esta gran verdad es que de lo alto, de arriba, es que viene el pan. Amén. De lo alto, de arriba, Dios nos dio el pan. Cuando estuvimos arriba en el aposento, desde ahí nos dio el pan. Y desde ahí el Señor comenzó a revelarnos la palabra y la enseñanza. Amén. La enseñanza que se va repartiendo en distintas congregaciones. Se van enseñando esta palabra. Y se van a enseñar más aún. Y se seguirán enseñando. Porque vienen, hermano, enseñanzas diversas. Y yo recuerdo que una hermana tuvo un sueño, ¿no? Y le comparto respecto a este pan, a estas enseñanzas que vienen de lo alto, mire, ¿no? Una hermana me comparte, me dice: doctor, yo tuve un sueño, y en el sueño era que yo veía cantidad de gente, cantidad de gente, una multitud que se habían juntado, pero eran gente de distintas naciones, eran personas que eran, por ejemplo, gringos, negros, chinos, y así, de distintas naciones. Cuando yo estoy viendo en mi sueño, dice ella, ¿no?, entonces yo vi que en su hombro, llevaban un asiento. Y usted estaba sentado en el asiento y también estaba su familia. Y la gente decía así, todos decían, hacían una oración, dice: gracias, Señor, gracias por enviarnos a tu siervo para compartirnos la palabra, porque a través de esto hemos aprendido la palabra. Así decía. Y yo veía que del cielo, me dice, venía una luz hacia usted, una luz que brillaba hacia usted. Eso fue lo que yo vi, me dice, en mi sueño. Yo sé que esto va a ser un derramar del conocimiento de Dios para el mundo. Y eso acontecerá cuando yo haya partido. Cuando yo haya partido, mucha gente llegará el mensaje a diversos lugares. Nosotros, queridos hermanos, creemos, yo creo esa verdad, porque esa verdad viene de lo alto. Nacimos en lo alto del aposento. Y cuando oro, siempre oro en lo alto. Y estudio en lo alto. Porque de lo alto viene el conocimiento, viene el pan, viene la comida, viene el vino, viene el aceite y viene la bendición sobre el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos. Punto 9. Dios estableció su casa sobre un monte donde debería llevarse todos los tipos de dádivas. Miren, Dios estableció. ¿Dónde se llevaban las dádivas? En el monte. Ezequiel capítulo 20, verso 40 dice así, mire lo que dice. Pero en mi santo monte, en lo alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré. Allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Está diciendo el Señor que las ofrendas ahí, ustedes me van a llevar mi ofrenda ahí.
ustedes me van a llevar las dádivas ahí. Amén. La imagen. La gente llevaba efectivamente, en la parte alta comenzaban a llevar sus ofrendas, ¿no? Amén. Llevaban sus ofrendas. ¿Por qué? Porque así lo había establecido el Señor. Amén. Siempre, recuerde bien, Dios, ¿por qué escogió la parte alta? Porque en la parte alta está la manifestación de Dios. Amén. Y eso fue en el antiguo pacto y en el nuevo pacto también. Punto 10. La casa de Jehová que Dios estableció en lo alto de un monte será cabecera de monte, y desde ahí saldrá la enseñanza, la ley y la palabra de Jehová. Mire esto. ¿De dónde viene la enseñanza? Desde lo alto, desde la parte alta. Y de la parte alta va a ser cabecera de montes, mire. Vamos a leerlo. Miqueas capítulo 4, verso 1 y 2 dice así. Oiga bien esto. Lo que dice esta palabra profética. Esta palabra profética dice así: acontecerá. Diga conmigo, acontecerá. Esta es una palabra profética para los tiempos futuros. Miqueas está profetizando. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios, y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Amén. La verdad, queridos hermanos, viendo, conociendo esta palabra, amén, yo quiero, por primera vez, ¿no?, pedir perdón a mi Señor Jehová. Perdón porque no le entendí a mi Señor cuando el Señor me llevó al aposento alto. Me llevó arriba en un monte donde estableció su casa. Porque en lo alto del cerro se levantó un templo. Un hombre comenzó a hacerlo. ¿Por qué sintió hacer en lo alto de un monte? Dios tocó su corazón y hizo el templo, la casa de Jehová, en lo alto de un monte. Es admirable eso, ¿no?, que haya hecho un monte. Y como ya les he contado anteriormente, incluso sus autoridades le dijeron: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a poner acá un templo? Un templo se pone en la parte baja, no se pone en la parte alta. No, pero yo he sentido hacerlo. Y su obispo dice que le dijo, su obispo de este hermano le dijo: ¿quién va a subir arriba para que vengan allí? Ahí solamente van a subir las cabras. Esa expresión yo recuerdo que dijo: ahí van a subir las cabras solamente. ¿Quién va a subir arriba? Y él siguió haciendo. Bueno, porque por cuanto estás haciendo esto y no quieres obedecer, te sacamos del pastorado. Y le sacaron del pastorado. Y al sacarlo del pastorado, entonces él ya no tenía cómo poder seguir levantando el templo, dice. No tenía dinero. Y él pasó muchas cosas, porque le quemaron su casita, otro día se robaron sus herramientas, no podía él levantar. Y así pasaron distintas cosas, pero el diablo no quería que se levante el templo allí. Ahora podemos entender el misterio. Aquí podemos descubrir el misterio. Por eso, descubriendo este misterio, es que estoy pidiendo perdón a Dios, ¿no? Porque él
tuvo muchos problemas en levantar el templo arriba. Él estaba haciendo lo mismo que Jehová había dicho. En lo alto, allí está mi casa. Cuando mi casa está arriba, va a ser cabecera de montes. Está hablando, mire, en los postreros tiempos, el monte de la casa de Jehová, donde esté la casa de Jehová, será establecido por cabecera de montes. Llevará su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué iglesia está en lo alto de un monte? Es bien raro encontrar eso. Pero este hermano, mira, lo ha establecido ahí. Y él luchó contra viento y marea, pues, no querían que se establezca ahí. Como dije, un hermano que lo ayudaba se fracturó, se rompió las piernas. Una hermana que le llevaba comida se cayó y se rompió los huesos del brazo, ya no podía llevarle comida, ¿no? Unas personas del costado que lo ayudaban a él le dijeron, vamos a ayudarte, porque él estaba dando comida, alimentos, ¿no? Le daba para que pueda ayudar a construir el templo, agarrando más espacio en el cerro. Hasta que un día, luego después, mientras estaban comiendo, mientras estaban almorzando, un vecino inconverso dijo a todos, vecino, en la hora del almuerzo, he tenido un sueño, he visto a un hombre malo, un hombre malvado que me miraba con cólera y me dijo, si tú sigues trabajando en este lugar, yo voy a matar a tu hijo. ¿Qué significará vecino? Ah, vecino, has dormido con el estómago lleno, dicen el otro, se rían entre ellos. Sí, y así, al otro día, él siguió trabajando, al otro día muere su hijo. Tal como había dicho ese sueño, lo mató al hijo. ¿Quién? El diablo. Se pasaron la voz todos los vecinos, todos ya no quisieron trabajar. Toditos dejaron y se fueron. Ya el hermano pastor no tenía quien le ayude. ¿Por qué el diablo tanto se ensañaba con la parte alta? ¿Por qué el diablo tanto se ensañó? El diablo no quería que se construya ahí. Y bueno, lo cierto es que un día ya lo aplanó, llamó a un grupo vino unos hermanos misioneros del extranjero, le dijo, hermanito, yo quisiera construir acá, si nos pueden apoyar, por favor, nos pueden apoyar con algunos, para poder levantar. Del extranjero dijeron, ya está bien, te vamos a apoyar. Le enviaron el dinero, llegó a la central de su iglesia, ¿no? Y luego después no le querían dar el dinero. Él me cuenta, no me querían dar el dinero. Hasta que yo nuevamente le llamé a esos extranjeros, le dije, la verdad que no podemos todavía construir. El extranjero lo llamó a la central, le dijo, yo le he donado dinero para que ustedes le den a ese pastor que quiere construir en lo alto. Recién ellos comenzaron, si están construyendo, mándame la foto. Como no había nada, entonces, ¿qué foto le van a mandar? Entonces ya mejor toma el dinero. Recién comenzó a construirse. Y se construyó hasta la mitad, porque tuvo problemas. Se levantó los muros, pero sin techo, sin piso, sin nada. Y hasta entonces, mucho más aún, ya le hablaron al pastor, le dijeron, mira, si tú no vas a hacer, tú vas a seguir ahí, ya te sacamos del pastorado definitivamente, ya tú no vas a ser parte de nosotros. Entonces ya él tuvo que dejar, el templo lo dejó a medias. Tantos obstáculos para levantar un templo, mire, tantos obstáculos para levantar un templo. Y ahí es cuando está así, abandonado, ¿no? Ya venían los chamanes hacían su brujería en la parte de afuera. Ahí Dios me lleva a mí. Es decir, es como si fuera la primera que Él puso la infraestructura y en la segunda me manda a mí. Y cuando yo llego, pues lo encuentro así, ¿no? Sin techo, sin piso, sin nada. Y ahí es cuando Dios, no sé cómo me hace que yo sienta estar en el aposento. No sé, me gustó cuando lo vi en la cima del cerro. Qué lindo templo, dije, qué bonito. Entonces yo subí con la emoción, dije, voy a ayudar, voy a apoyar, y correcto. Comencé a apoyarles, ¿no? Hermano, pero para ganar almas ahí era más difícil, Dios mío. Ahora entiendo por qué se puso difícil, ¿no?
porque quien tome el monte, tome el valle. Quien toma el monte y la casa de Jehová va a ser cabecera de montes. Es decir, toma ese monte y tú vas a prevalecer sobre el valle, ¿no? Ahora entiendo. Cuando, hermano, yo subía, yo recuerdo, como le conté muchas veces, subía, ¿qué le dije? ¿Por qué le pido perdón a Dios? Porque yo le dije, Dios mío, cansado, llegaba así, sudando, porque eso hay que subir por esa escalera, ¿no? Llegaba así sudando. Y ahí decía, Dios mío, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Quién construyó? ¿Qué cabeza de construir un templo acá en el monte? ¿Por qué no lo construyeron abajo? ¿Dónde estaba su cabeza? No le entendí, pues, a Dios, ¿no? Ahora entiendo, ¿no? Lo que el Señor dice, ¿no? Cómo el Señor, ¿no?, aprecia en lo alto del templo la casa de Jehová. Yo, hermano, muchas veces, cada vez que subía, decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Por qué no hizo abajo? Más abajo hubiéramos ganado más alma, acá bien difícil. Hermano, y recuerdo que incluso, ¿verdad?, que cuando yo iba ahí la primera vez, un hermano tuvo un sueño. Dice que arriba en el techo ¿no?, de la iglesia, que estaba, y eso que estaba sin techo, ¿no?, pero así en los muros del templo, ¿qué pasó? Que habían indios, dice, como indios que danzaban, dice. He soñado indios que danzaban. Yo sé que eran demonios, ¿no?, que se alegraban, pues, ¿no?, que esté así sin usarlo. Hasta que luego después llegamos, ya comenzaron, y llegó el momento que se desató el poder de Dios y comenzó a crecer la iglesia, y ahí comenzó a desarrollarse, ¿no? Ahora vemos, mire, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte, la casa de Jehová, será establecido por cabecera de montes, ¿no? Amén. Quien toma el monte, toma el valle. Ese es el misterio. Ahora podemos ver los misterios, cómo el Señor está explicando. Amén. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Parte 11. En el milenio, Jerusalén, que se halla en lo alto, será visitada por todas las naciones. Mire, Jerusalén queda en la parte alta y también está rodeado de montes. Como dice, como Jerusalén. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así también Jehová está alrededor de su pueblo. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Jerusalén tiene ahí el templo, en la parte alta. El templo de Jehová se encuentra en la parte alta. Y dice la Escritura que en el milenio, cuando Cristo venga a gobernar esta tierra, toda la gente va a ir a Jerusalén a adorarle, que es la parte alta. Vamos a verlo. Miqueas capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él, diga conmigo, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones, dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Amén. Diga conmigo. Y él juzgará, mire, entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hacer hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Amén. ¿Sabían ustedes que Jehová va a gobernar aquí la tierra? Jesús viene a gobernar esta tierra. Antes que se queme el cielo, toda esta tierra, Jesucristo viene a ser presidente de toda la nación.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todas las naciones serán gobernados por Jehová. A su nombre. A su nombre. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? El Señor dice, mire, Jerusalén, de ahí el Señor va a poner su gobierno. Su palacio de gobierno estará en Jerusalén. Y todos vamos a ir a visitar a Jerusalén. Toda la gente va a llegar a Jerusalén para adorar a Jesucristo. Miren, así, en esa tierra, antes que se queme, antes que se termine. 1000 años va a gobernar Jesucristo en esta tierra. 1000 años. Y el planteamiento de gobierno ya está establecido ya. Solamente vemos un pedacito del planteamiento de gobierno. Él dice, los instrumentos de guerra, el Señor lo va a mandar a fundir. Ya, mande a fundir todos los instrumentos de guerra, que cañones, que tanques, que todas esas cosas ya, fúndanlo. Van a ser ahora instrumentos, hoces. Van a ser instrumentos de labranza. Así que todos a trabajar. El Señor va a mandar a trabajar a todos. Porque en el gobierno de Dios no va a haber ocioso, por si acaso, ¿no? Todos a trabajar. ¿Ya? Hombres a trabajar. ¿No? Mujeres a trabajar. Todos a trabajar. Y Él va a abrir, incluso va a abrir, dice, va a abrir irrigaciones al desierto. Todo lo que es el desierto, todo se va a convertir, hermano, en chacras, van a convertirse en lugares de cultivo. Van a comenzar a haber muchísimos, ¿no? Muchísima producción. Va a haber comida, va a haber alimento. Él va a demostrar cómo se gobierna la tierra, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. Ya no va a haber guerra. Como no va a haber guerra, como Él gobierna todo, no va a haber guerra. Amén. Va a haber paz. 1000 años. Amén. Bien, entonces hemos visto cómo los templos eran construidos en la parte alta. El tabernáculo también eran construidos en la parte alta, porque Jehová nuestro Dios había enseñado, háganlo en la parte alta. Sacrificios en la parte alta, sacerdotes en la parte alta, profetas en la parte alta, cantaban, adoraban en la parte alta, profetizaban en la parte alta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios enseñó que hay que hacerlo también. La casa de Jehová es el lugar donde Dios habita. En el cielo Dios habita, en el monte Dios habita también. Amén. Ahora bien, entonces los templos se hacían en las partes altas. Ahora, ¿pero qué pasa si es que la gente vivía en la ciudad? ¿No? La gente vive en la ciudad. Yo no tengo un monte cercano, no tengo un monte cerca. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿No? Como pasaba conmigo cuando yo vivía pues en la Victoria. Yo recuerdo que yo vivía en la Victoria y ahí pues no hay monte, no hay cerro, ¿no? En la Victoria, ni en Lima, ¿no? Entonces, pero un día mi padre me llevó a Huachipa, ¿no? Y me enseñó, siendo yo adolescente, me enseñó, ¿no?, a subir un monte, porque él se subía al monte, ¿para qué? Desde ahí, para ver en la parte plana una corrida de toros, ¿no? Y me decía, vamos hijo, te voy a invitar a una corrida de toros. Y yo dije, va a pagar la entrada seguramente. Pero no, él se subía en la parte alta, ¿no?, en la parte de un cerrito, y del cerro él miraba ya la corrida de toros. Siéntate, desde acá vamos a ver, me decía. Y bueno, pero gracias a eso que me llevó, conocí un cerro, ¿no? Y ya me agradó los cerros. Y por eso que de ahí ya comenzaba yo a ayunar en los cerros, ¿no?, cuando ya me convierto al Señor. Pero bueno, lo cierto es, ¿qué pasaría? Usted dice, doctor, si todas las cosas se realizan en las partes altas, ¿no?, ¿cómo podría ser yo si yo vivo en la ciudad? Porque ir a cada rato al monte, ir a cada momento al monte, sí puedo ir al monte cuando llegue su tiempo, pero ir a cada momento al monte, ¿cómo puedo hacer? Para eso es la azotea. Lo importante aquí es que sea parte alta, o sea, parte alta puede ser las azoteas, ¿no? ¿Se puede hacer en las azoteas? En las azoteas se puede hacer. Las azoteas son consideradas como la parte alta también. Si usted quiere hacer sacrificios espirituales, ayunar, quiere usted orar, quiere usted vigilar, quiere usted invocar a Dios, usted tiene su azotea. En la azotea entonces se realizan, hermano,
toda esa ceremonia de adoración a Jehová nuestro Dios. El mismo equivalente del monte. Equivale igual al monte. Amén. Efectivamente, la Sagrada Escritura nos enseña que siempre puedes escoger la parte alta. A esos antiguamente lo llamaban aposento. Aposento es casa alta, habitaciones altas, ¿no? A eso se llamaba. Vamos a ver cómo es que comienza el aposento alto, los aposentos altos. ¿Cómo comienzan los aposentos altos? Primero, vamos a ver que Jesús escogió un gran aposento alto para preparar la Santa Cena y ministrarle a sus apóstoles. Mire cómo Él escoge una parte alta. Si Él quiere un aposento alto, ¿no? Donde ahí iba a celebrarse la Santa Cena. En el libro de Marcos, capítulo 14, versos 12 al 15, dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde? ¿El que escogió? Él dijo: ahí en la parte baja, no en un sótano, no. Mire, dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo así: id a la ciudad. Mire cómo Él escoge. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto. Diga conmigo, gran aposento alto. Ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Diga conmigo, un gran aposento alto. ¿Era un aposento bajo? Diga no. ¿Era un aposento bajo? Era un aposento alto. Amén. Alto. ¿Por qué alto? Porque el Señor siempre escoge alto. Porque en lo alto está el poder de Dios. A su nombre. Fuerte aplauso. Punto 2. El Espíritu Santo escogió un aposento alto para descender con poder sobre todos los primeros creyentes. Mire también. ¿Dónde escogió el Espíritu Santo para descender con poder? En el aposento alto. Vamos a verlo. Hechos capítulo 1, versos 13 y 14 dice así: y entrados, repita conmigo, subieron al aposento alto. ¿Era un aposento bajo? ¿Era un aposento intermedio? Era un aposento alto, o sea, alto. Recuerden, alto. Por eso le decía el poder de las alturas. El poder de las alturas. Amén. Subieron al aposento alto. ¿Dónde moraba? ¿Quién estaba en el aposento alto? ¿Dónde moraban? ¿Dónde estaban ahí reunidos? ¿Quiénes? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el aposento alto, todos estaban en el aposento alto. En un aposento alto. Diga conmigo, aposento alto. ¿Y qué pasó mientras ellos oraban? Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Más adelante dice lo siguiente: cuando estaban orando en lo alto, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, diga conmigo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El poder del Espíritu Santo se manifestó, la unción de Dios se manifestó en la parte alta, el Espíritu Santo se manifestó en la parte alta. Jesús pidió también
celebrar la Santa Cena en el aposento alto. ¿Por qué Jesucristo buscaba el aposento alto? ¿Por qué el Espíritu Santo busca un aposento alto? Porque en lo alto, hermanos, sigue manifestándose la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando ellos predicaban, también predicaban en un aposento alto. Mire, las prédicas en las reuniones, en los grupos familiares, también eran en las partes altas, en muchas casas. Vemos, por ejemplo, punto 3. Los apóstoles escogían un aposento alto donde realizaban cultos y hacían la Santa Cena para ministrar al pueblo también. Hechos capítulo 20, versos 7 al 9. Vamos a ver el caso. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ¿ve? Para partir el pan, se habían reunido para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, le estaba predicando hasta la medianoche. Y había muchas lámparas, ¿dónde? En el aposento alto. Diga conmigo, ¿dónde? Esto es otro aposento alto, amén. Y había muchas lámparas en el aposento alto. ¿Dónde estaban reunidos? ¿Dónde estaban ellos reunidos? ¿No? Siga diciendo. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Diga conmigo, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahora, diga conmigo, cayó del tercer piso abajo. Entonces, ¿a qué le llama aposento alto? La parte alta, era un tercer piso, ¿no es cierto? Es decir, ya estaba prácticamente en la azotea, ¿no? Donde ellos tenían, en la parte alta, ellos tenían un culto. A eso se llama aposento alto, es lo más alto que hay, lo más alto de las habitaciones, lo más alto de los cuartos, lo más alto de la casa. Si una casa es 4 pisos, entonces el cuarto piso. Si una casa es de 5 pisos, entonces el 5 pisos. Si una casa es de segundo piso, entonces en el segundo piso, ¿no? En las azoteas o en los aposentos altos. Amén. Ahí se reúne el pueblo de Dios para disertar la palabra. Y por último, vemos también cómo el poderoso escucha y responde en las azoteas de las casas de una ciudad. Hechos capítulo 10, verso 9 al 16 dice así. Miren las azoteas. ¿Dónde se sube a orar? En las azoteas. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Amén. Para orar. ¿Para qué Pedro subió a la azotea? ¿Para qué subió Pedro a la azotea? Para orar. Y la azotea es la parte alta. Amén. Cerca de la hora sexta. Y tuvo un gran hambre, dice. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis comenzó a sobrevenirle. ¿Cuál era el éxtasis? Y vio el cielo abierto. Como él estaba en la azotea, vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Muy obediente. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando en la azotea. Miren, en la azotea estaba orando hasta que vio el lienzo, dice. Un lienzo que bajaban así estos animales, ¿no? Entonces le dijo: Pedro, mata y come. Pero aquí lo que queremos rescatar es respecto a cómo Pedro subió a la azotea para orar. ¿Por qué? Cuando estás en medio de una ciudad, entonces el lugar apropiado es el aposento alto o la azotea. Amén. Donde usted siempre debe buscar el lugar para orar. Amén.
Amén, hermano. Entonces, el aposento alto, que es, en este caso, por ejemplo, si es una casa de tercer piso, el tercer piso. Y si quieres orar, puedes hacerlo encima, en el techo, que es la azotea. Amén. Ahí donde uno clama. Pero ¿por qué arriba en la azotea? Es que de arriba viene poder. De arriba viene el poder. Recuérdelo bien, de arriba viene el poder. El poder de Dios, hermano mío, viene desde arriba. Amén. Concluimos aquí, queridos hermanos, con esta parte. ¿Cómo es que el Señor, desde que vino Abraham hasta nuestro tiempo, todo eran montes, 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 montes? Porque el Señor quiere enseñarnos algo. ¿Quieres poder? Obténlo en la altura. Te está enseñando un secreto. ¿Quieres poder? Obténlo en la altura. Ahí lo vas a encontrar a Jehová. Pero también lo encuentras en la casa de Jehová. Pero también lo hallas en el cielo. Porque Dios está en el cielo. Está en la casa de Jehová y está en los montes. Ya ahora ves cómo es que es importante clamarle, invocarle al Señor. Porque todo lo que tú le pidas al Señor, el Señor te lo va a conceder. Querido hermano, esto que hoy estamos tratando, y la próxima semana vamos a continuar con otra parte, pero hoy lo que estamos tratando, estamos fundamentando cómo hay poder en las alturas. Quien tome el monte, tome el valle. Quien toma las alturas, se llena de poder. Amén. Siempre busca las alturas. Que Jehová nuestro Dios haga de ti un profeta de Dios, conocedor de la palabra. Amén. Conocedor de la palabra. Por eso tenemos un aposentito alto. Tenemos aquí un aposentito alto. Cuando usted desee, puede venir a orar. Arriba tenemos un aposentito. ¿Quiere ayunar? Ahí hay un aposento alto, arriba, en la altura. Desde ahí usted clame, invoque al Señor. Amén. Amén, hermano. Porque el Dios del cielo, recuerde bien, nos enseña sus secretos, nos enseña aquello que nadie nos ha enseñado, nos enseña para poder clamarle e invocarle. Y si nosotros le invocamos arriba, arriba, hermano, se va a llenar del poder de Dios. Porque el Espíritu Santo buscó el aposento alto para llenarlo de poder. Jesucristo buscó el aposento alto para dar la última cena. Los apóstoles buscaban los aposentos altos para compartir la palabra, ministrar al pueblo. Los siervos de Dios siempre buscaban las partes altas porque Jehová ha enseñado que en la altura está el poder. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre, gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Ahí donde está, vamos a agradecerle a Dios con esta parte, diciéndole al Señor, gracias Señor, porque has abierto nuestros ojos. Gracias Señor, porque nos enseñas aquello que muchas veces nosotros no conocíamos, Señor. Gracias, Señor, por darnos cuenta de nuestra equivocación. Gracias, Señor, por entender y perdónanos por no comprender. Si antes no comprendimos, Señor, ¿por qué tú hacías tu casa en la parte alta? Si antes no comprendimos tantos dolores que pasamos, perdóname, Señor. Si acaso yo no comprendí tu palabra o no te entendí tus misterios. Y si muchas veces te pregunté con respeto, como tú sabes, con respeto te decía, Dios mío, ¿por qué tan alto? ¿Por qué tan alto? Si no te comprendí, ¿por qué fue difícil? Si no te comprendí, ¿por qué me llevaste a un lugar tan alto?
Pero ahora comprendo, Señor, que tú nos probaste. Probaste nuestra persistencia. Probaste nuestra paciencia. Probaste, Señor, nuestra persistencia, porque me dolían las piernas el subir. Porque las piernas me dolían subir arriba, Padre. Cuando subía no encontraba miembros, no habían miembros. Ahora comprendo que todo fuera un momento de prueba para ver que si yo prevalecía, entonces me bendecías con grandes logros, con grandes bendiciones. Gracias por ayudarme a prevalecer. Gracias por ayudarme a permanecer. Gracias por ayudarme, por darme fuerzas. Gracias, Jehová, porque no renuncié al aposento alto. Gracias, Señor, porque de haber subido tantas veces que yo muchas veces me desanimaba, pero no sé cómo me animabas. Muchas veces ya no quería continuar porque era infructífero la obra, el lugar. ¿Cuántas veces ya quiso abandonarlo? ¿Cuántas veces estuve cansado o enfermo, con fiebre y subía, Señor? ¿Cuántas veces me atacó el enemigo y a mi pueblo trayendo oscuridad, trayendo, Señor, apagones? Cuando subieron también los subversivos, los terroristas, y nos amenazaron. Cuando pasaron por enfermedad de mis hermanos, cuando el desaliento quería ganarme, tu mano estuvo allí, Señor Jehová. Y yo te pido perdón, Señor. Perdón por no comprenderte. Perdón por no entender que era para mi bien. Era para mi bien tomar ese lugar. Que si yo no hubiera tomado ese lugar, no hubiera tenido un ministerio tan fructífero. No hubiera llegado a la nación. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por llevarme, por hacerme enamorar de ese templo, por poner mi corazón y mi amor por ese templo. Gracias por no dejarlo al aposento alto. Gracias, Padre. Gracias te doy y me gozo porque a través de todas las cosas tú me has entregado este lugar por haber vencido en la parte de arriba, y nos vas a entregar el estadio por haber vencido en la parte de arriba. Gracias por tu amor, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradezco, perdóname nuevamente, te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. A ti te alabaremos, te bendeciremos por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.